Explore English es una nueva academia de inglés moderna y dinámica ubicada en Ellín. Nuestro método es inmersivo para conseguir de manera natural, centrándonos en escuchar y hablar el idioma de una manera inmersiva para que el inglés sea una aventura emocionante. En nuestro centro oficial, el equipo de profesores nativos certificados prepara pruebas de Cambridge. Ofrecemos una formación desde el aprendizaje inicial hasta el C1 y la aprobación de exámenes con una tasa de éxito del 98%. Diviértete aprendiendo inglés en Explore English. Pero si es solo un bote de pintura. No es solo un bote de pintura, ¿eh? Fíjate qué textura. Qué color, qué cremosidad. Es una pintura con estrella. Pinturas Guadier. La Casa del Pintor en Ellín. Estamos en Gran Vía 29. En The Phone House y Photoprix cuidamos de ti y tu bolsillo. Con los mejores operadores. La mayor gama al mejor precio. Las mejores ofertas. Comprar un móvil ya es historia. Renting con seguro incluido. Te instalamos paneles solares y nos encargamos de todo. Fotolibro y revelado digital. Revelado analógico y gama vídeo. Regalos con foto. Fotodecoración e imprenta digital. Fotos de carnet al instante y pedidos en 1 hora. Ven a tu tienda de Phone House y Photoprix en Gran Vía 27 y Gran Vía 50. Y bienvenidos al programa navideño de Televisión Ellín. Hoy en Es Navidad nos complace presentarles aquí en nuestros estudios al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, a Mario Urrea. Mario, muy buenas y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches. Bueno, hablábamos que no hemos tenido en los estudios de Televisión Ellín a muchos presidentes de la Confederación Hidrográfica, y es un gesto que tenemos que agradecerle. Además, usted es de los presidentes de la Confederación que más gestos ha tenido con la zona albaceteña de la cuenca. Bien, como comentábamos, yo creo que es un ejercicio de transparencia, ¿no?, el acudir a los distintos puntos de la cuenca para intentar explicar la situación y el por qué hacemos determinadas cosas. Presidente, algo histórico que presentábamos en los medios de comunicación de la zona albaceteña, así también fue su inauguración, fue la oficina, ¿no?, recientemente inaugurada aquí en Ellín. ¿Con qué objetivos y cómo está funcionando la oficina? Bien, la oficina de Ellín se enmarcó en su momento esa inauguración o esa apertura en una política de descentralización, ¿no? Queríamos que no sea solo el Palacio de Fontes en Murcia la referencia de los usuarios de la cuenca. Entonces abrimos oficinas en Orihuela para atender una parte muy importante que es la Vega Baja, en la zona de Almería, en Pulpí, y evidentemente el núcleo, digámosle, de referencia en el sur de Albacete era Ellín, ¿no? Nos ha ido bien, es una oficina que da cercanía a los usuarios, como digo. En parte intenta evitar los traslados que desde esta zona pues son en tiempo importantes. No evita los traslados porque la gente sigue queriendo tener ese trato personal con el funcionario que directamente está tramitando su expediente, pero yo creo que ha sido muy positivo, fue muy positivo, y de hecho la asistencia del secretario de Estado en la inauguración pues yo creo que le dio más relevancia, aún si cabe, a una reivindicación que hemos llamado histórica de todos los territorios de que la Confederación esté presente. Nos encontramos en un punto de inflexión con los nuevos planes hidrológicos. ¿Qué supone el plan hidrológico para la cuenca del Segura? Bueno, el plan hidrológico de la cuenca del Segura siempre es un plan difícil. Es un plan difícil porque todos somos conscientes de la escasez que caracteriza a la cuenca desde el punto de vista de ese desequilibrio entre unas demandas ya consolidadas, es decir, no es que estamos pidiendo poner más regadíos, no, es que atender los que tenemos, independientemente de dónde estén, no siempre hay un recurso suficiente, ¿no? Entonces, esa parte es complicada. Y luego otra parte que siempre es complicada, pero esta ya es general a todas las confederaciones, es la dotación presupuestaria. Al final siempre se ha acusado, entre comillas, a los planes de cuenca de ser como unas cartas utópicas
que luego no se plasman. En este caso concreto, en el plan hidrológico que se encuentra en tramitación, pues en la cuenca del Segura los técnicos y los usuarios a través del Consejo del Agua de la demarcación pues han reflejado cuál es su opinión, tanto desde el punto de vista del recurso y de las políticas que hay que hacer con el recurso, como desde el punto de vista de los presupuestos, en el que por primera vez pues entendemos que el Ministerio está dando un respaldo real a esos presupuestos. Es decir, yo creo que en este periodo 2022-2027 el grado de ejecución del plan va a ser mucho más alto, más elevado que lo que ha sido en anteriores planes. Usted defendió ante el Consejo Nacional del Agua que la cuenca del Segura para el próximo periodo hasta 2027 pues tiene unas necesidades que ascienden a 1.805 hectómetros cúbicos. ¿Qué necesidades tenemos además con las peculiaridades que tiene nuestra cuenca? Bueno, como he dicho, de esos 1.800, 1.500, vamos a hacer de una cifra redonda, es el regadío. Es decir, en la cuenca del Segura lo que hemos escrito en este plan es que el regadío no va a incrementar la demanda, sino que incluso en algunas zonas va a minorarse. Únicamente ese nuevo regadío se contempla para Albacete, para el sur de Albacete, en lo que se llama el regadío social, en una cantidad muy pequeña, que es lo que queda de este plan que está vigente ahora, en el que, como sabe, se han dado una serie de concesiones a unos regadíos sociales. Pues esa es la fracción únicamente que queda en la cuenca del Segura para poder incrementar, pero muy poco, el regadío, y ya digo, con ese carácter de regadío social. El resto de los volúmenes fundamentalmente es el abastecimiento a poblaciones y atender el crecimiento normal de esas poblaciones en cuanto a población. Y es un tema que nos ayuda porque en el momento que destinamos unos ciertos recursos para la población, a través de la reutilización, pues disponemos de un volumen para el regadío. El trasvase siempre es controversia, ¿no? 3 sentencias del Tribunal Supremo que han desestimado los recursos de diferentes instituciones que han presentado denuncias sobre el tema y defienden siempre el caudal ecológico del Tajo. ¿Qué significa el trasvase para la cuenca del Segura, para la Confederación Hidrográfica? ¿Hay que continuar defendiendo el trasvase o no? Bueno, el trasvase es uno de los problemas. Lo que pasa es que el trasvase, a mí me gusta decirlo, a veces absorbe el foco de los problemas hidrológicos de la cuenca, cuando los problemas de la cuenca no solo es el trasvase. El trasvase evidentemente es un problema desde el punto de vista de que la dimensión de la infraestructura se hizo para unas expectativas hidrológicas de la cabecera que no se han visto satisfechas. Es por ello que ha habido que buscar alternativas a esa minoración de aportaciones en la cabecera, que fundamentalmente han sido las aguas desaladas. Pero dicho eso, la otra discusión es qué puede suceder o qué hay que acontecer con los caudales ecológicos en el Tajo, ¿no? Y ese es el debate que ahora mismo está encima de la mesa, en el cual los usuarios, como digo, de la cuenca del Segura no pueden decir cuál es el caudal ecológico. Evidentemente ese es un tema en primera instancia de la cuenca del Tajo y en segunda instancia del Gobierno de España, que es el que aprueba los planes hidrológicos, ¿no? Pero nosotros en nuestro plan sí que nos hemos dicho, para las distintas posibles cifras de caudales ecológicos, pues qué impactos tiene en lo que es la actividad socioeconómica ligada a ese regadío. Ya el Gobierno, pues en función de todos los datos que maneje, pues fijará, entiendo, que un plan hidrológico del Tajo y un plan hidrológico del Segura. Usted llegó a afirmar que se perderían 5.000 puestos de trabajo si terminaba el trasvase. ¿Es así? Bueno, no lo afirmo yo, lo afirman los estudios técnicos. No podemos... a mí me gusta ser, permítame, muy riguroso en las apreciaciones y sobre todo en las manifestaciones que se hacen públicamente, ¿no?
Entonces, esas manifestaciones que yo hice era el reflejo de lo que están en los documentos que cualquier vecino de Albacete puede acceder, o de allí puede acceder a ellos, en la memoria del nuevo plan que se está tramitando, ¿no? Y ahí evidentemente ocurrían dos cosas. Las cifras de los caudales ecológicos del Tajo, con la desalación que hay prevista, pues en el cómputo global se perdía agua. Se pierde, entonces si hay menos agua, pues hay menos producción y eso tiene un coste. Y está reflejado. Un coste en producción de producto, en ingresos y en empleo. Pero es que luego también hay una segunda cuestión, y es que el precio medio, y eso lo entiende, yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Si tenemos unos volúmenes con unas tarifas y luego pretendemos tener los mismos volúmenes, que al final no los tenemos un poco menos, pero con dos tarifas, para que nos aclaremos, una tarifa de agua desalada, que es bastante más alta, y otra de trasvase, que es más baja, la media sube y por lo tanto la competitividad se ve disminuida. Esos son estudios estrictamente técnicos. Ya otra cuestión que podemos debatir es, desde el punto de vista del Tajo, si los caudales ecológicos son necesarios, y ese es otro debate. Pero evidentemente el impacto socioeconómico se refleja y se dice el que es. Se dice que para distintos escalones, los más bajos de caudales ecológicos, es asumible, hay un impacto y se puede asumir. La actividad seguiría en otras condiciones, pero seguiría. Pero evidentemente en las horquillas más altas, pues los impactos son más elevados. Y entonces, a fin de cuentas, ¿qué supondría, y sobre todo como avalan las sentencias del Supremo, el fin del agua del trasvase para regadío? Porque al fin y al cabo, para consumo humano, sí que se están autorizando trasvases. ¿Qué supondría para la cuenca? Bueno, para la cuenca supondría lo que hemos dicho ahora mismo, una pérdida de superficie y una pérdida de empleo. Que eso ya es una decisión política, evidentemente, y por eso los planes hidrológicos los aprueba el Gobierno de España, no se aprueban. Nosotros podemos dar un informe favorable a nuestro plan, el Tajo puede dar un informe favorable al suyo, pero al final es el Gobierno el que decide en función de todas estas cuestiones. Ahora mismo esperamos que a lo largo del mes de enero se produzca ya esa aprobación. Y lo que en relación a las sentencias, yo creo que siempre se está siendo muy riguroso por parte del Gobierno de España. Y la prueba de esa rigurosidad es que los distintos, como bien has dicho, los distintos recursos que se ponen en contra de determinadas actuaciones gubernamentales en relación al Tajo Segura, pues los tribunales le dan siempre la razón, o casi siempre en estos últimos casos, al Gobierno. Por lo tanto, yo creo que sea el que sea el final, tendrá que ser ajustado a derecho, como no puede ser de otra manera, y tendrá plena legalidad. ¿Cuál es la relación que tiene el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo que se ha definido mediáticamente como la guerra del agua, ¿no?, entre Murcia y Albacete? Pues yo creo que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha y sus representantes aquí en Albacete, como los directores generales, que son de todo el territorio castellano-manchego, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, tienen muy claro que representan unas instituciones y que lo que tienen que hacer es trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, independientemente de otras cuestiones que, permítame que las etiquete de políticas, ¿no? Nosotros somos una administración y la administración lo que tiene que hacer es gestionar el recurso, en este caso, que nos han otorgado, que es el dominio público hidráulico, y hacerlo lo mejor posible. Y evidentemente hacerlo lo mejor posible pasa por hacerlo coordinadamente con quien tiene multitud de competencias en el territorio que se ven afectadas por el agua. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, pues tenemos una magnífica relación, y yo creo que esa magnífica relación ha sido el hecho de esas concesiones largamente demandadas en el territorio. Recuerdo que las filtraciones famosas del Talave venían desde los años 80 y que estaban ahí y no se terminaban nunca, por una razón o por otra. No quiero ponernos ahora hemos quizá tomado la voluntad y de decir que lo que tuviera que ser, que fuera, pero no alargar más en el tiempo, ¿no? Y entonces hemos sido capaces de cerrar tanto esa concesión como el resto de los 4 y pico hectómetros cúbicos que hemos adjudicado para esos regadíos sociales.
y siempre de la mano de la Junta, porque son ellos los competentes en la agricultura. Yo siempre digo lo mismo, vosotros sois los que tenéis que ordenar la agricultura, decir qué regadío es social, lo tenéis que promulgar en el boletín de la Junta, y decir qué recurso necesitáis para atender ese regadío social. Y entonces nosotros diremos si está disponible o no está disponible ese recurso. Afortunadamente hemos encontrado la intersección de esa zona de regadío social con unos acuíferos que estaban en un estado que permitían dar agua, y por lo tanto se ha cumplido el deseo, como dicen, largamente reivindicado de esas concesiones. ¿Y sería necesario un gran plan nacional del agua, un plan consensuado como reivindica el Partido Popular? No es posible llegar a consensos en materia de agua, ya que los intereses no son los mismos de unas cuencas a otras. Bueno, conforme se va afianzando el Estado autonómico, porque es el modelo constitucional que nos hemos dado los españoles, pues cada vez establecer una ley general para un tema tan implantado en los territorios como es el agua, pues tiene una dificultad, digámosle, creciente. Pero eso no quita para que sea necesario en determinadas cuestiones. Además, hay un cuerpo legal muy exigente y muy bien formado de muchos años, que es toda la legislación hidráulica, ¿no? Y que en determinados casos nos aboca a un plan hidrológico. No me gusta lo que has dicho de que sea el Partido Popular el que reivindica el plan hidrológico nacional, porque al final el plan hidrológico nacional habrá que hacerlo si las leyes al final marcan que eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, el vigente plan hidrológico nacional, con sus modificaciones, es de, creo recordar, de 2004 o 2005, el Real Decreto Ley que lo modificó, y pues hombre, parecería que sería bueno no cambiar un plan hidrológico nacional de una manera muy extensa, pero sí algunos matices, y permíteme que saque el tema que es muy relevante, que es el de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, y de hecho en la aprobación de los planes que se van a producir a primeros de año, pues evidentemente hay una parte que lanza al Plan Hidrológico Nacional la relación entre los usuarios y los recursos de aquellas masas de agua subterráneas que se llaman compartidas, es decir, aquellas que el acuífero se extiende tanto en una confederación como en otra. Ahí tiene que haber una coordinación muy importante, y la ley dice que esa coordinación quien la ha de fijar es el Plan Hidrológico Nacional. Presidente, ¿qué apuestas está haciendo como alternativas la Confederación Hidrográfica del Segura, como por ejemplo las desaladoras para conseguir agua? También, como decía, ¿no? El agua desalada es más cara, ¿no? Sí, sí. Aunque, como dicen los regantes, que entienden más de esto que nosotros, el agua más cara es la que no se tiene. Claro. Entonces, al final, es, como digo yo, esto es hay una agricultura en el Levante que ya tiene un nombre, no sé si afortunado, de agroindustria, es decir, es una industria agroalimentaria, fabrica alimentos y lo vende por todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente Europa, pero también se exportan a otros países. Entonces, evidentemente, el agua es un input en el negocio, en tanto en cuanto dé para hacer el negocio, pues seguirá el negocio, aunque se le suba. En el momento en que no sea rentable, pues evidentemente pues no estará ese negocio. Ese es el análisis que se ha hecho en el plan hidrológico de la cuenca del Segura, balanceando qué cantidad de agua del trasvase es mínimo recibir para, con las tarifas de las aguas desaladas, ese negocio pues pueda seguir adelante en unas condiciones, digámosle, de normalidad, ¿no? Porque no hay que perder, lo dicen los agricultores, y yo creo que la pandemia ha sido una muestra, no hay que perder el objetivo nacional de producir alimentos. Es decir, nos ha demostrado que cuando no éramos capaces de producir uno de los productos que en la pandemia importábamos, pues nos hemos encontrado una situación de debilidad muy fuerte. Entonces yo creo que esa es una cuestión que el Ministerio de Agricultura, que es el competente en ello, está trabajando, y por lo tanto esa industria pues de alguna manera tiene que seguir. Pero como todas las industrias, tiene que seguir siendo sostenible, y una pata de sostenibilidad es la medioambiental.
Por lo tanto, ya no puede ser una agricultura como hace 15 o 20 años, tiene que ser otra agricultura más tecnificada y sobre todo más sostenible medioambientalmente. Se está trabajando mucho en la optimización de cada gota de agua como un tesoro que lo es, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones o por lo menos que se hacen desde la Confederación para eso, ¿no? Para no derrochar agua y sobre todo utilizarla de una forma más eficiente? Bueno, hay unas recomendaciones y hay una normativa. Por lo tanto, como he dicho, hay que ser sostenible desde el punto de vista de la cantidad del agua que se utiliza, que es lo que estabas comentando, de utilizar dotaciones lo más baja posible, y en las concesiones, cuando se otorga una concesión, como supongo que todo el mundo conoce, las concesiones se hacen en un trámite de competencia de proyectos. Es decir, cualquiera, en teoría, puede acudir a esa concesión, presenta su plica. Entonces analizamos y quedan mejor puntuadas aquellas plicas que utilizan una menor dotación de agua para obtener el cultivo, ¿no? Entonces, como digo, eso es uno de los factores que manejamos. Y ya en el plan hidrológico nuestro, las dotaciones de referencia que marca pues son bajas. Son bajas desde ese punto de vista de intentar aquilatar la gota de agua. Pero ya últimamente no solo estamos hablando de cantidad, sino que tenemos que hablar de calidad. Y por lo tanto, todo el tema de fertilización, de utilizar los abonos, ya va a ser en el nuevo plan, por primera vez, lleva en la normativa restricciones, desde ese punto, restricciones limitantes, es decir, que no se puede utilizar más de una cierta cantidad de abonos en los cultivos, porque evidentemente el mapa, no solo de la cuenca del Segura, sino el mapa de España, es que hay una contaminación de los acuíferos y de algunos ríos por nitratos que es muy elevada y que es un incumplimiento claro de la directiva europea. Y eso hay que cambiarlo sí o sí, y ese será uno de los retos del siguiente ciclo de planificación. El estado de los embalses, si no me equivoco, quizá tenga el presidente un dato más actualizado, está al 33,8% en nuestra cuenca. Hay prealerta de sequía, ¿no? Quizá hace unos meses, cuando todas las cuencas se ponen en alerta, quizá la nuestra era de las que tenía unos niveles más normales para nuestra cuenca, ¿no? Porque veíamos otras zonas más húmedas, sí, ¿no? Y nuestra zona que tradicionalmente, evidentemente, es más seca, tenía unos niveles correctos, ¿no? Claro, es que a veces es importante aclararle a los ciudadanos que nosotros, todas las confederaciones, nos hemos dotado de unas herramientas administrativas potentes, que son los planes especiales de sequía, ¿no? Era un mandato de ese plan hidrológico nacional que decimos si es necesario o no, pues ahí había un mandato de tener planes especiales de sequía. Y en esos planes especiales de sequía se daba el mandato, a su vez, de crear unos indicadores. Es decir, que a primeros de mes cualquier organismo de cuencas sepa en relación a la sequía cómo está. Pero el problema surge cuando mezclamos la sequía, que es un fenómeno estrictamente natural, es decir, o llueve o no llueve, y lo que hacemos es medir lo que llueve y sacamos el indicador, y respecto a nuestra media, pues sabemos si estamos bien o estamos mal. Bien, respecto a ese indicador de lluvia, no estamos mal. La cuenca del Segura presenta normalidad. ¿Por qué? Porque somos una cuenca que llueve poco. Y entonces, a poco que nos llueva, estamos en nuestra media, y entonces, desde ese punto de vista, pues estamos en normalidad. Estamos más acostumbrados, ¿no? A la sequía, por desgracia, claro. A la escasez de ese agua. Pero si ya metemos en la ecuación las demandas, es decir, los usos, entonces ya la cosa se complica, porque en el momento que hay un pequeño desfase en esas lluvias, que desde el punto de vista de la lluvia, pues no es mucho, pero si metemos ya las demandas, entonces a lo mejor ahí sí que afecta. Y entonces por eso tenemos dos índices, el de sequía estricto, que es el que he dicho que estamos en normalidad, y el de escasez. Y ese de escasez es el que nos sitúa siempre fuera, o casi siempre, o por lo menos en muchos periodos, fuera de la normalidad. Estamos siempre, o mucho tiempo, en prealerta, que es la situación en la que estamos. Y si pasamos a la situación de alerta, es cuando ya tenemos que activar medidas
para poder compensar esa pérdida o esa falta de agua. Y llevamos muchos meses en prealerta, estamos en el filo. Estamos en el filo. Nos llueve un poquito el año pasado, este año, la primavera última, en marzo y abril fue espectacular. Íbamos abocados por ese índice de escasez a declarar una sequía coyuntural importante, y llovió un mes y medio y nos salvamos. Ahora íbamos también abocados, ha llovido un poquito y estamos ahí en el límite de la prealerta, que como yo digo, si nos lloviera en la media, yo creo que podríamos seguir aguantándolo. Vamos a ver cómo se comporta el mes de enero y veremos si al final no nos queda otro remedio que caer en la situación de la alerta y activar medidas. ¿Peligran estas plagas como el mejillón cebra, que hace poco teníamos noticias de él, que cada vez vamos viendo que estas especies invasoras van tomando más terreno, la almeja asiática, que también ha afectado en la cuenca? Sí, evidentemente las especies invasoras son un problema porque, en primer lugar, desplazan a las especies naturales, son depredadores en muchos casos del que es especie natural del territorio, y en segundo lugar, algunas de ellas, como esto del mejillón cebra, se introduce en los sistemas de las infraestructuras, en las conducciones, y crea problemas, ¿no? Hasta ahora nosotros lo que habíamos detectado eran las larvas. Había larvas, pero no había ejemplares adultos, pero sin embargo ya en las últimas analíticas, y esas fueron las noticias, ¿no?, que salieron, ya estamos detectando adultos. Evidentemente eso nos obliga a establecer un plan de contingencia para poder, si no eliminar, porque eso va a ser muy imposible, por lo menos amortiguar el crecimiento de estas especies invasoras, y la Comisaría de Aguas, el área de calidad, está preparando ese plan de contingencia que ya tiene algunos puntos definidos para ponerlo a disposición de los usuarios, porque el problema es que se va extendiendo, ¿no? Se vaya extendiendo en la cuenca, y en la medida que podamos ir amortiguando esa extensión, será más positivo. Se han licitado, ¿no?, para intentar, por lo menos, ¿no?, que no aumente esa población, y también se han tomado medidas, sobre todo en cuanto a la navegación, ¿no?, en los embalses. Exactamente, se ha constatado por las experiencias que han tenido otras confederaciones que las embarcaciones es un sistema de propagación, ¿no? Entonces vamos a instalar en los embalses donde esté esa navegación unos puntos de desinfección, para que todo el que haga uso del embalse, cuando se salga de allí, desinfecte lo que es la embarcación y no traslade en el casco, que es donde se adhieren estos ejemplares, a otros embalses luego el problema. Presidente, ¿cómo es el día a día? Porque me imagino que tendrá llamadas de los alcaldes de toda la zona, que tiene más municipios que algunas regiones. 132 creo que tenemos, 133 y que cada uno le llama con sus reivindicaciones, pidiendo dotaciones de agua, solución de determinados problemas. Háblenos cómo gestiona, sobre todo la parte que nos toca, la parte albaceteña. Bueno, la verdad es que yo creo, si no es así, que lo diga el alcalde correspondiente, yo creo que mantenemos una magnífica relación con todos los alcaldes de Albacete, ¿no?, y alcaldesas. De tal manera que yo siempre digo lo mismo, es que en la Confederación a veces hay que tener perspectiva, a veces no, siempre hay que tener perspectiva. Y yo siempre digo que las reivindicaciones que se producen en el territorio castellano-manchego, por su orden de magnitud, bien sea en volumen de agua que se pide, ya hemos estado hablando de unas cantidades que son pequeñas. Los regadíos sociales de Albacete eran 10 hectómetros cúbicos. Habíamos dicho 1.500 la demanda, por lo tanto es una cifra que no debería de ser un problema. Luego ya nos encontramos con el sitio concreto donde hay que sacar, y a lo mejor ahí sí que hay un problema y hay que buscar otro, ¿no? Pero lo que iba es que desde el punto de vista del recurso no suele ser una reivindicación excesiva, y desde un punto de vista presupuestario tampoco. Es decir, cuando se nos viene esos alcaldes legítimamente a pedir que la Confederación invierta en su territorio, las inversiones que manejamos son de unas cuantías normalmente asumibles.
Y por lo tanto yo creo que ese es el motivo por lo cual en estos años pues hemos atendido la mayoría de las reivindicaciones, no en el tiempo que ellos quieren, porque a veces la maquinaria de la administración es lenta, y como digo yo, el funcionario es el mismo para atender a Almería que Albacete, que Alicante, y tiene que repartir su tiempo. Pero sí es verdad que en esta legislatura, desde que está este equipo de dirección, pues nos hemos esforzado en darle a Albacete pues parte, si no todas, de las reivindicaciones que nos van haciendo. No solo alcaldes, también los presidentes de las comunidades de regantes también llamarán a la puerta del presidente de la Confederación, y son más que los alcaldes. Sí, porque los alcaldes, hombre, tratamos, evidentemente, priorizamos a los que son representantes de los ciudadanos, evidentemente, que son los alcaldes, ¿no? Pero luego también hay multitud de llamadas y de peticiones de reuniones. Nosotros sacamos las notas de prensa de todas las reuniones que tenemos y se podrá constatar que sí, que hay un flujo y un goteo permanente de tanto de alcaldes, alcaldesas y como comunidades de regantes que vienen a plantear los problemas que tienen y que para encontrar una solución. Solución que a veces es factible y desgraciadamente otras veces con la legislación vigente pues no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que en general el balance, por aquello de que estamos a fin de año y que hay que hacer balance, yo creo que el balance es positivo, y sobre todo porque vamos encontrando hojas de ruta para resolver los problemas. Es decir, los problemas no los dejamos enquistados, sino que intentamos resolverlos. Si no puede ser este año, pues el año que viene. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en su mandato? Bueno, la zona esta de aquí de Albacete, yo creo que lo ha dicho lo de la implantación territorial de la oficina, los regadíos sociales, yo creo que eso ha sido, y las filtraciones del Talave han sido muy relevantes. Algunas tomas de algunas comunidades de regantes que asistimos incluso con el presidente de la comunidad, Emiliano García Paje, a la inauguración de algunas instalaciones hidráulicas que llevaban históricamente reivindicando algunas comunidades de regantes una regulación que no tenían, porque tenían el agua pero no tenían la regulación. Pues al final le dimos una toma aguas abajo del embalse de Talave para que estuviera regulada el agua y pudieran llevarse cualquier época del año. Es decir, han sido cuestiones que yo creo que han sido importantes. Y luego ya también pues todas las actuaciones, desgraciadamente la Dana del 19 marcó todo el territorio, incluido Albacete. Hicimos un primer desembarco en Albacete para corregir el dominio público hidráulico, porque estos municipios, si el río, los cauces se quedan afectados, luego lo sufren mucho, ¿no? Entonces hicimos unas primeras inversiones para corregir y luego hemos seguido. Estamos en una actitud permanente de mejora y de renaturalización del dominio público hidráulico y atendiendo algunas reivindicaciones también históricas de algunos municipios de conseguir pues, algunas infraestructuras que no dejen incomunicados a los vecinos cuando se producen lluvias de esta naturaleza, ¿no? Entonces estamos actuando en Puente de Gontar, que estamos ya en licitación. Pues yo creo que son reivindicaciones que venían y que yo en principio desde la modestia pues creo que estamos haciendo un trabajo, digámosle, satisfactorio, no del presidente, porque el presidente es el que quizá hoy está aquí y pone cara, sino de más de los 300 empleados que tiene la Confederación Hidrográfica del Segura en todo el territorio. Que no son pocos. Presidente, Albatana siempre tiene una demanda, ¿no?, de dotación de agua superior a la que tiene. Además, reivindica que se iguale con otros municipios. ¿Es así? ¿Se atenderá en algún momento esta reivindicación? Bueno, estamos en conversaciones, no me gusta utilizar la palabra negociaciones porque las leyes y los reglamentos no se negocian. Lo que estamos es intentando, pues, dentro de las reivindicaciones, que son legítimas, pues encontrar el punto de encuentro con la legislación. Y para ello, pues, como he dicho antes, pasamos por la Junta de Castilla-La Mancha para encontrar soluciones a las reivindicaciones de todos estos regantes que evidentemente tienen unas reivindicaciones, pero como yo les he venido diciendo desde hace mucho tiempo, porque ya en el 2006-2007, cuando yo era jefe de oficina de planificación y redactaba el plan en aquella época,
y lo he dicho antes, el problema de las aguas subterráneas es el que es. Llegamos al 2027, que sabemos todos que es ya el hito por el cual no nos van a dejar seguir con esa sobreexplotación, y por lo tanto cualquier solución que encontremos tiene que pasar por esa sostenibilidad de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, que es la no sobreexplotación de acuíferos en 2027. El cañón de los Almadenes, algo que el Ayuntamiento de Ellín, ¿no?, pide, sí, ese convenio, ¿no?, de colaboración entre las dos instituciones para, pues, su explotación, sí, turística, ¿no? Además, sí, sí, es un eje fundamental en el plan de sostenibilidad. Sí. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Llegaremos a buen puerto? Yo creo que sí, porque nosotros, primero, lo que tenemos que buscar es la seguridad. Es decir, es una zona que es aguas abajo de una presa y evidentemente los desagües que se pueda producir la presa pues afectarían a esa explotación. Y esa fue la causa por la que hay que reconocer la insistencia y la reivindicación del alcalde, ¿no?, de Ramón. Pero hemos encargado un estudio a la Politécnica de Madrid, a la Escuela de Ingenieros de Caminos, para que, en función de las distintas avenidas que se pueden producir y cómo tienen que funcionar esos órganos de desagüe, nos fijaran el umbral, la carrera que tendría en el cañón el agua para esas situaciones, digámosle, extraordinarias. Cierto es que la gente dirá, hombre, es que el día que está la riada no va a estar la gente por allí. Digo, bien, vale, pero lo mismo me da ponerla a una cota que a otra, y si poniéndola a una cota más segura evitamos esa posibilidad, mejor. Nos han entregado el trabajo, creo recordar que ha sido en octubre, los técnicos nuestros están analizándolo, se lo he trasladado ya al alcalde, que tenemos ese documento, y en función de él pues ya fijaremos las condiciones técnicas de esa instalación y veremos el posible convenio que pudiéramos suscribir. O sea que yo creo que ahora mismo tenemos una hoja de ruta de trabajo para que eso se vea en su momento hecho una realidad. Sí que es verdad, y lo que es innegable, que la zona es muy bonita, ¿no?, y puede ser un potencial turístico bastante importante, sí, ¿verdad? No, estábamos comentando que venir al territorio de la cabecera de la cuenca del Segura es venir a la zona más natural, a la que presenta unos atractivos turísticos muy importantes, y todo lo que hagamos para poder potenciar dentro de la sostenibilidad y de la seguridad todo esto, pues por nosotros no va a quedar. Presidente, como nos encontramos en Navidad, le pido que un deseo para este próximo 2023, ¿qué le pide el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura? Iba a decir personal, porque personal, dinero y agua suficiente, ¿no? Exactamente, las tres, nuestro oro, incienso y mirra, ¿no? Sí. Pues efectivamente necesitaríamos agua. Evidentemente sin agua no podemos gestionar. En segundo lugar, presupuesto, y yo creo que el compromiso del Ministerio es muy importante para la cuenca del Segura. De todos los presupuestos que se han lanzado en los planes hidrológicos que están en tramitación, la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura, la cuenca del Segura no puede tener queja. El Ministerio ha apostado fuertemente en la cuenca del Segura, pero gestionar todo eso, gestionar el agua y gestionar los presupuestos, se hacen con personas, ¿no? Y si no tenemos suficientes personas en la Confederación, pues lo que hacemos es alargar los plazos. No es que no lo hagamos, es que tardamos más. Y yo creo que, como digo siempre, estamos en el siglo XXI, hay que conformar las confederaciones hidrográficas del siglo XXI con digitalización, el plan de digitalización, un personal cada vez más especialista y más volcado en las nuevas tecnologías que nos permitan en el menor tiempo posible resolver los problemas de los ciudadanos. Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Televisión Ellín charlando un ratito, y feliz 2023. Pues muchas gracias y esperemos poder repetir. Pues aquí mantendrá la invitación siempre en Televisión Ellín. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado último jueves del año, y ahora se quedan con un programa especial fin de año de Abriendo Campos. No se lo pierdan, que va a ser muy interesante. Gracias por su atención y que sean felices.